El día de hoy veremos algunas diferencias entre una tomografía y una resonancia magnética. Y contestaremos esta pregunta de un suscriptor que dice: buenas noches, una pregunta, mi esposa tiene fuertísimos dolores de cabeza. ¿Qué estudio le podría diagnosticar su problema? Felicidades. Acompáñeme, están en la abeja radiológica. Primero, físicamente, vean, este es un equipo de tomografía y este es uno de resonancia magnética. El equipo de tomografía tiene un espesor más corto y el equipo de resonancia magnética es más amplio. De esa manera, el paciente casi cabe dentro de todo el equipo de resonancia magnética y en la tomografía solo va a caber alguna parte. Quien ya se ha hecho algún estudio de estos reconocerá alguno de estos aparatos, ya que todos son muy similares. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el tamaño es mucho más grande el equipo de resonancia magnética. La tomografía utiliza radiación ionizante para producir las imágenes del cuerpo humano. Esta quedamos en un video de preguntas y respuestas que, si bien contribuye como factor de riesgo para cáncer en el futuro, o sea, no te hacen una tomografía y mañana vas a tener cáncer o en un mes, no, es un factor de riesgo. Si te haces un estudio de tomografía, el riesgo es muy pequeño y el riesgo de que te dé cáncer pues va a ser a los 70 años, quedamos 60, o sea, con la edad incrementa el riesgo, pero ese riesgo es como el que te expongas mucho al sol. Si me dices, no, pues son varias tomografías las que me he hecho, pues quedamos que si el riesgo aumenta, pero no deja de ser un riesgo, no te va a dar luego al hacerte una tomografía. Y por eso debe ser bien utilizada. En este caso de nuestro paciente que pregunta, tiene cefalea, no le encuentran causa y quieren ver si con la tomografía se puede diagnosticar algo, pues es útil, entonces hay que aprovecharla y hay que hacerla. Mientras tenga un fin, hay que hacer el estudio. O sea, si te lo indica tu médico es por algo y hay que hacerla. No le tengas miedo a la radiación ionizante. Malo cuando no tienes una causa justificada y dices, pues se me antoja hacerme una tomografía. Si no tienes síntomas, ¿para qué te haces la tomografía? Entonces ahí sí no conviene. Agregas un riesgo innecesario en tu vida. Y a diferencia de la tomografía axial, la resonancia magnética no usa radiación ionizante, sino campos magnéticos para alinear la magnetización nuclear de habitualmente núcleos de hidrógeno del agua en el cuerpo humano. Entonces, esta no usa radiación ionizante, la resonancia magnética. Se considera pues que no te va a agregar un riesgo de cáncer como si lo hace la tomografía computarizada. ¿Cuánto dura un estudio de tomografía? Por ejemplo, en el de nuestra pregunta, que es una tomografía de cráneo. Ahorita vamos a especificar la recomendación bien y ya que la persona que pregunta tome su decisión, por eso es este video. La tomografía de cráneo dura 60 segundos. Una tomografía de cráneo simple, depende del tomógrafo qué tan avanzado sea, puede durar 30 segundos, 60 segundos. En cambio, una resonancia magnética, tú acostado ya cuando estás aquí adentro del aparato, se inició el estudio. El tiempo de estudio está entre los 10 y los 20 minutos. Tú ya acostado. No estoy contemplando el tiempo en que te dieron alguna bata, te pasaron, estabas en la sala de espera y luego te subieron. Nada de eso. Sino simplemente el tiempo que duras tú dentro del aparato va a estar entre 10 y 20 minutos en una resonancia magnética de cráneo simple. Y en el caso de la tomografía, ya acostado es el tiempo que les dije. 30, 60 segundos ya acostado, o sea, el tiempo que dura el estudio. Claro, esto es para tomografía de cráneo. Cuando es una tomografía de abdomen, si esta es contrastada, pues en la tomografía el tiempo es más amplio. ¿Cuánto puede durar una tomografía contrastada con varias fases? Pues puede durar también hasta 15 minutos. Pero una resonancia de abdomen contrastada va a durar 30 minutos. O sea, siempre va a ser más tardada la resonancia magnética. Por eso es que la gente cuando acude a alguna institución de salud dice a veces, no, duré más esperando que lo que me hicieron el estudio. Sí, cuando es una tomografía de cráneo simple, un abdomen simple, un tórax simple, donde acuestan al paciente, el paciente se mueve aquí dentro del aparato, 60 segundos y ya lo sacan y se va a su casa. Relacionado al anterior, tenemos este problema en el estudio de resonancia magnética, que si tú tienes algún problema de ansiedad, pues
no va a ser factible hacer este estudio. Por ejemplo, la claustrofobia es el miedo o pánico intenso e incontrolable a estar en espacios cerrados o limitados. Entonces no es recomendable este estudio porque dijimos, imagínate, 10 a 20 minutos en un espacio cerrado, es como un tubo esto, pues no lo va a tolerar el paciente. En cambio, una tomografía la va a tolerar porque son 60 segundos y ya está realizado el estudio. Ya lo diría el célebre MC Dinero, que aquí está. Todo es dinero, aprende algo, dinero. ¿Qué precio tiene una tomografía de cráneo simple? Que igual va a ser similar una de abdomen simple, una de tórax simple. Un precio promedio ronda los 1,700 pesos mexicanos. ¿Esto cuánto es en soles peruanos? 350 soles peruanos. En peso colombiano van a ser unos 432,886 pesos colombianos. Hablando de un promedio, ¿por qué? Ya sé, en México tú puedes encontrar una tomografía en 1,200 pesos, tanto la puedes encontrar en 2,500 pesos, una tomografía de cráneo simple, hablando sobre todo la respuesta de nuestro paciente. Que ya les dije que los valores pueden ser similares de otras regiones a estudiar del cuerpo humano. En cambio, una resonancia magnética, ¿cuánto cuesta? Va a costar el doble, 3,400, 4,000 pesos mexicanos. El rango bajo del estudio de resonancia magnética de cráneo simple va a rondar los 2,000 pesos. ¿Cuál es lo recomendable? Cuando tú te vayas a tomar algún estudio, pues que compares varios laboratorios y decidas en cuál te conviene más. Recuerda suscribirte al canal, darle like y al final del video te voy a decir qué haría yo, qué estudio me tomaría. Si bien se te puede hacer una tomografía de cabeza, de columna, de hombro, de brazo, de abdomen, de tórax, también se puede hacer una resonancia de todas estas partes que les he dicho. Entonces, ¿cuál es más útil en qué? La resonancia magnética va a ser más útil en estudios musculoesqueléticos. ¿Qué quiere decir? En el hombro, en el codo, en la muñeca, en el cuello, o sea, la columna cervical, dorsal, lumbar, el cráneo. Y aunque menos habitual que se realice, es muy buen estudio en abdomen, pero es muy poco habitual, ya que se necesitan buenos equipos de resonancia magnética y personal especializado en hacer estos estudios, aunque se tenga el equipo de resonancia magnética. La tomografía en qué es buena, principalmente abdomen, tórax, cráneo y sirve para la evaluación de todo el tejido óseo. Entonces, la resonancia, si queremos hacer una diferencia aquí contra tomografía, la resonancia es muy buena en tejido blando, se le llama al músculo, ligamento, tendón, y la tomografía no es tan buena en eso. En cambio, para las otras regiones que ya hablamos, pues allí comparten utilidades, ambas muy buenas. ¿Cuál es la recomendación para nuestro paciente? Si tienes dolores de cabeza, mucha gente tiene dolores de cabeza, lo primero que debes de hacer es acudir con tu médico y recibir un tratamiento y valorar si ocupas alguno de estos estudios. Él te dirá si lo ocupas o no lo ocupas. Bueno, que si lo ocupas, lo mejor y lo que yo me haría sería una resonancia magnética. Si no tengo problemas de ansiedad y puedo tolerar el tiempo, me haría una resonancia. Pero es que está más cara. Hay que buscar dónde hacen resonancia y tenga el precio más bajo. Hay que cotizar en diferentes laboratorios donde me pueden hacer una resonancia, ya que les platicaba. Por ejemplo, en México hay lugares donde se las hacen en 2,000 pesos mexicanos. Y la tomografía, hay lugares donde se las van a hacer en 2,500 pesos, o sea, hasta más cara que una resonancia. Entonces, es cuestión de cotizar en diferentes lados y decir, aquí es donde me sale más barata una resonancia magnética, allí me la voy a hacer. Claro que sea un lugar recomendado, aunque para tener una resonancia magnética, pues en teoría debe ser un lugar recomendado, pero como en todo, hay mejores equipos de resonancia y hay unos no tan buenos. ¿Por qué me haría resonancia magnética? Porque tiene más capacidad diagnóstica. Entonces, quiere decir que en esta puedes ver otras enfermedades extra que la tomografía tal vez no te va a mostrar, aunque también te pueden reportar que no tienes nada. Imagínate, tú te haces tu resonancia, no, voy con mi resonancia, tengo dolor de cabeza, ya me van a decir que tengo. Y resulta que te dicen estudio normal, o no tiene nada, no se le ve nada alterado. Tienes que contemplar
esa posibilidad y que se presenta mucho. O sea, no siempre el hecho de que tengas dolor de cabeza o dolor abdominal o en otro lado es que te tiene que salir algo en un estudio de imagen, como son la resonancia o la tomografía. Puede que tu enfermedad no tenga manifestaciones en imagen, o sea, no se vea, tenga otro componente fisiopatológico, o sea, otra causa donde no tengas alteraciones en la estructura anatómica ni se note nada en la resonancia ni en la tomografía. Ambos estudios son muy buenos. En los hospitales, ¿cuál se utiliza más? La tomografía. ¿Por qué? Porque el equipo para empezar de tomografía es menos costoso. Mientras un equipo de tomografía como este de aquí abajo puede rondar entre los 2 y los 10 millones de pesos, el equipo de resonancia va a rondar los 30 a los 50 millones de pesos. Entonces muchos de los laboratorios que tienen estos equipos pues puede que los tengan rentados o los estén pagando. No es que a veces tengan toda esa cantidad de dinero. Pero por lo mismo les platico, en las instituciones de salud va a haber más tomografía. Es rápida y muy diagnóstica. Entonces es un estudio muy común y que se hace mucho. Y recuerden, cuando se los piden en el hospital, pues hay que hacérnoslo. ¿Por qué? Porque se busca ayudarlos, se busca encontrar la causa de lo que ustedes están padeciendo. Oiga, estoy con mi familiar internado en un hospital público y ya vi que la resonancia le sirve más que la tomografía o le puede servir más. ¿Por qué no se la hacen? Tienes que saber que, por ejemplo, en un estado de la República Mexicana, por todos los hospitales que hay en ese estado, y si hay 5 hospitales públicos o 6, puede que nomás uno tenga el equipo de resonancia magnética. O 2. Imagínense atender toda la población, entonces tratan de atender pues los pacientes más seleccionados para ese tipo de estudio. Y mientras todos los demás pues van a pasar a la tomografía, que como les digo es un excelente método de imagen. Pero si tú tienes la capacidad de pagar por fuera un estudio particular que le dicen, pues te podrías hacer una resonancia. Mi doctor no me lo indicó, fui con él, le dije que me dolía la cabeza y me dijo, no te voy a indicar nada, tómate este tratamiento, estás bien, tranquilo. Pero tú tienes algún problema donde te está causando angustia y quieres saber si no tienes algo en la cabeza, por ejemplo. Lo recomendable aún así es que tengas una buena relación con tu médico, le comentes, doctor, yo sé que igual y no, pero ¿le parece si me hace una solicitud para hacerme este estudio de resonancia? Yo sé que puede que salga normal aunque tenga dolores de cabeza y no me salga ni tumor, ni aneurisma, ni nada raro. Te aseguro que tu médico te hará la solicitud, pero tienes que platicarlo con él. ¿Sale? Ya busqué en la ciudad donde vivo y no hay lugar donde hacen resonancia magnética o tienen cita 2 meses después. Pues si tienen cita 2 meses después y como dijimos ya te evaluaron y no es algo urgente, puedes esperar y realizártela. Claro, también ve el costo, ¿verdad? Si dices, no, es que aquí donde vivo sí está muy cara a diferencia de una tomografía, pues considerarías ahí una tomografía de cráneo simple. Fui con el médico especialista, el internista, y me dijo que me iba a mandar a hacer una tomografía. Yo le pedí resonancia. Recuerden, las instituciones de salud tienen pocos resonadores, pocos equipos de resonancia magnética y están reservados cuando ya el paciente es más necesario que se le haga este estudio. Entonces, la tomografía es excelente estudio. Entonces, si te lo mandan a hacer y todo, hazte la tomografía. El riesgo es muy bajo y van a saber si tienes algo o no tienes nada. Siempre contempla que cuando te vas a hacer una resonancia vas a durar ahí acostado mucho tiempo. Y mientras dure el estudio, la resonancia hace mucho ruido. Entonces hay mucho ruido por los pulsos de radiofrecuencia. Hay mucho sonido, te ponen unos audífonos o te ponen unos tapones auditivos y eso mejora que no estés escuchando, pero tienes que tener paciencia y tolerancia ya que estás haciéndote un muy buen estudio diagnóstico. Recuerda suscribirte, darle like, comenta si te quedaron algunas dudas o no fue algo muy claro. Hasta la próxima.